la función o a qué se refiere el neurona espejo. Voy a explicar ahora. Vamos a ejemplificar con la salida, con la cita que yo leí. Yo tengo una cita, me voy a la cita, me siento frente a mi cita y de repente comienzo a tener ciertos movimientos motores inconscientes. Y mi cita también va a realizar los mismos movimientos de forma inconsciente. A eso se refiere neurona espejo, movimientos motores involuntarios inconscientes. ¿Estamos? Ejemplo, yo estoy en la silla y comienzo a agarrar mi cabaña. Y que hace mi silla también, de forma inconsciente, comienza a agarrar su cabaña. Esos son los movimientos motores involuntarios que una persona realiza porque justamente simula el mismo movimiento que está haciendo la persona que está en su frente. Obviamente ese tipo de movimientos involuntarios inconscientes ocurre cuando yo quiero tener o cuando tengo ya una cercanía con esa persona o cuando yo siento una empatía por esa persona. Por eso si yo veo una persona que se está quemando, bueno, ¿cuál va a ser el reflejo que yo voy a tener? Yo me voy a identificar con esa persona, yo veo que esa persona está pasando dolor, yo me imagino que yo me estoy quemando de forma inconsciente, rápido, entonces yo sé que lo que está pasando a esa persona duele. ¿Cuál va a ser mi instinto? Quitarle a esa persona del lugar donde está sufriendo o donde está sintiendo el dolor. ¿Estamos? Ahí nace la empatía. O de ahí se desprende el principio de la empatía. Y justamente hay algunas patologías psiquiátricas en donde no ocurre este tipo de respuesta empática o de respuesta espejo. Por ella las personas pueden llegar a tener empatía en este tipo de trastorno. Hay algunos casos en algún tipo de autismo, por ejemplo, en donde las personas con autismo yo divido por grados. No todos los grados de autismo pueden tener esto, algunos sí, algunos no. Pero hay algunos tipos de autismo con sus diferentes grados en donde ellos no desarrollan tanto la empatía. Entonces, la persona con autismo, el autismo de su forma específica, como se manifiesta, se concentra o intenta concentrarse tanto en la cuestión o en algo al que se está enfocando o al que está direccionando su concentración. Hay una persona que se está moviendo a su lado y no le importa. ¿Por qué? Porque justamente no tiene esa empatía hacia una persona que está a su alrededor, porque está enfocando toda su atención hacia un punto específico. ¿Estamos? Se entendió el concepto de neurona espejo. Otro ejemplo, cuando yo bostezo, yo comienzo a bostezar acá, otra persona va a comenzar a bostezar, otra persona va a comenzar a bostezar, de repente hay muchas personas que están bostezando. ¿Por qué? Porque justamente yo comienzo a simular una respuesta motora que yo tengo frente a mí también. Entonces comienzo a copiar a lo que otra persona, que es lo que otra persona está haciendo. Otro ejemplo que ocurre con los bebés: un bebé comienza a llorar, el otro bebé le escucha y también comienza a llorar, el otro bebé le escucha y también comienza a llorar. De repente estamos en una sala donde todos los bebés están llorando. Así, eso es la neurona espejo. En su versión macro, podemos decirle, es cuando hay la simulación de movimientos, y en su versión micro podemos hablar de la empatía, o en su versión más abstracta, la capacidad que una persona tiene en sentir o intentar sentir lo que otra persona está pasando. ¿Está? Bueno, y seguimos con la área motora, toda la que está funcionando. ¿Estamos? Y ahí tenemos áreas específicas dentro de la corteza motora. Tenemos el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, designada con la expresión o formación de palabras, en la capacidad que tiene nuestra lengua con nuestra
con nuestra cavidad vocal de poder emitir palabras por medio del aire que pasa a través de nuestras cuerdas vocales. Y después tenemos el campo de movimiento ocular voluntario, área de rotación en la cabeza, área para las actividades manuales. Son ejemplos de diferentes tipos de áreas que tenemos dentro de la corteza. Las señales motoras parten de la corteza motora en dirección a los músculos, utilizando la vía piramidal, fascículo, corte y rosquillo. Y a ella entramos en otra vía nueva. Quitando la visión, la audición, el olfato, el gusto, quitando las vías de esta. Cuando hablamos de la médula espinal, dentro de la médula espinal nosotros, ¿cuántas vías mencionamos? ¿Se recuerdan? Hasta ahora nosotros mencionamos 3 vías: la vía dorsal, la vía anterolateral y la espinocerebelosa. Estas son las más importantes que mencionamos hasta ahora. ¿Se recuerdan? La vía dorsal y anterolateral es el camino por donde transcurre toda la información o la mayor parte de la información sensitiva que se le por los receptores. ¿Estamos? ¿Cuál era la diferencia entre la vía dorsal y la vía anterolateral? La vía dorsal era más específica, pero más lenta. La anterolateral era más rápida, pero menos específica. Estas son las dos vías que transmiten el camino por donde se van las señales de los receptores sensitivos o aferentes. Ahora bien, nosotros también tenemos la vía espinocerebelosa dorsal. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasaba por la vía espinocerebelosa dorsal? Las señales aferentes, justamente los usos musculares y los cuerpos de Boyle, que era para el equilibrio o el mantenimiento de la postura. ¿Dónde terminaba la vía espinocerebelosa dorsal? En el cerebelo. ¿Dónde terminaba la vía dorsal y anterolateral? En la corteza somatosensitiva. De abajo para arriba. Ahora empezamos de arriba para abajo. Y si hablamos de arriba para abajo, tenemos que mencionar 2 vías. Una es la vía piramidal, por donde transcurre o el camino por donde va, o donde se baja toda la información referente. Repito, si yo voy a elegir un camino por donde viaja toda la señal referente, voy a elegir la vía piramidal. ¿Estamos? No estamos hablando de las vías que transcurren de abajo para arriba, que ya saben que son dorsal, anterolateral y espinocerebelosa dorsal. Estamos hablando de las vías de arriba para abajo. Si hablamos de la vía de arriba para abajo, el primero que tenemos que citar es la vía piramidal. Y algo característico de la vía piramidal es que la mayoría de las vías piramidales cruzan la combinación hacia el lado opuesto en la parte inferior del bulbo y descienden por los fascículos córticos finales laterales de la médula, por los fascículos piramidales laterales de la médula, en otras palabras. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que toda la información, vamos a suponer de este lado derecho, toda la información derecha o la mayor parte o una gran parte de la información derecha cruza en el lado izquierdo. Está como muestra la imagen. Y una gran parte de la información de izquierda, supongamos que este lado izquierdo, cruza hacia el lado derecho. Repito, una gran parte de la información motora o eferente que sale del lado derecho en médula espinal o al terminar cruza hacia el lado izquierdo. Y una gran parte de la información de mi corteza, lado izquierdo, cruza hacia el lado derecho. ¿Está? ¿Qué pasa si yo tengo un problema o una lesión en el lado derecho de mi cerebro? Voy a tener una afección motora en el lado izquierdo. ¿Qué pasa si yo tengo un problema, tengo un ACV isquémico, ACV hemorrágico, un tumor o una infección en el lado izquierdo de mi cerebro? Por el cruce del nervio voy a tener problemas motores en el lado derecho. ¿Se entiende? A eso yo le llamo decusación piramidal. Y en la anatomía acá se forma como una pirámide
Por eso justamente se le llama vía piramidal. ¿Estamos? Y una gran parte de la información eferente o motora que sale de mi hemisferio derecho cruza al lado izquierdo, inervando el lado izquierdo de mi cuerpo. Y una gran parte de la información de mi lado izquierdo de mi cerebro o mi cerebral izquierdo cruza al otro lado, inervando el lado derecho de mi cuerpo. ¿Estamos? Es un cruce por una pirámide y por eso se le llama deposición piramidal, que le da el nombre a la vía, que es la vía piramidal. ¿Se entiende hasta acá? Ahora bien, si dentro de mi cabeza se escucha la palabra vía eferente, yo tengo que saber que la vía eferente es todo lo que transmite información motora. Y si yo hablo de información motora, yo sé que es parte de la corteza motora y tiene que llevar a los músculos el cuidado esquelético, ¿verdad? Y esa información tiene que bajar por la médula espinal. ¿Por qué camino de alma? Por la vía piramidal. ¿Estamos? Vía eferente, vía piramidal. ¿Se entendió? Ahora ya, no es solamente la vía piramidal, la única. Tenemos también la vía extrapiramidal. ¿A qué se refiere con la vía extrapiramidal? Designa todas aquellas porciones del cerebro y el tronco del encéfalo que contribuyen al control motor, pero que no forman parte del sistema piramidal corticoespinal directo o dentro de la vía piramidal. Estas porciones incluyen vías a través de los ganglios basales, la formación reticular del tronco del encéfalo, los núcleos ventriculares, el núcleo rojo. ¿Qué quiere decir acá? Que aparte de la vía piramidal, que es la principal, hay muchas vías. Como son muchas vías más, ¿cómo yo le voy a llamar? Extra piramidal. Porque todo lo que no es piramidal va a ser extra piramidal. ¿Cómo yo le llamo? Vía piramidal y vía extra piramidal. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. Repito otra vez. La información motora que mi voluntad ejerce parte todo de mi corteza motora. ¿Ya? De mi corteza motora tiene que bajar a la médula espinal y de la médula espinal tiene que irse a los músculos, porque es una respuesta motora. Ahora bien, para que transcurra dentro de mi médula espinal hay dos caminos por donde deben irse. Uno es la vía piramidal y todo lo que no es piramidal va a ser extra. Dos vías diferentes dentro de la médula espinal. Vía piramidal y vía extra piramidal. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y la retroalimentación sobre la sensitiva de la corteza motora ayuda a controlar la precisión de la comunicación muscular. Ahora, control de la función motora por el tronco encefálico. El tronco encefálico consta del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. O sea, el tronco encefálico consta de estas tres estructuras anatómicas. ¿Cuál es la función del tronco encefálico? Control de la respiración, control del aparato cardiovascular, control parcial del funcionamiento digestivo, control de muchos movimientos exteriores del propio cuerpo, control del equilibrio y control de los movimientos oculares. Y acá justamente tenemos una imagen del tronco encefálico para recordar en cuanto a la anatomía. Tenemos el mesencefalocardia, el puente o bulbo continuo acá abajo y acá tenemos el bulbo raquídeo. Estamos. Un mesencéfalo, acá dice ponte, puente y bulbo. Conforman el tronco encefálico. O sea que el tronco encefálico consta de tres estructuras anatómicas. Por debajo, el bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal y por encima ya tenemos otra estructura que es el tálamo. Por debajo del tronco encefálico empieza la médula espinal y por encima del tronco encefálico se encuentra el tálamo. El tronco encefálico se continúa por abajo con médula espinal
arriba del tronco encefálico se encuentra el tálamo. Ahora bien, el soporte del cuerpo contra la gravedad. Función de los núcleos reticulares y vesticulares presentes en el tronco encefálico. Estamos hablando de las funciones, cuáles son las funciones del tronco encefálico. Hay una de ellas, el soporte del cuerpo contra la gravedad. Y ahí tenemos núcleos dentro del tronco encefálico también. Núcleos reticulares y vestibulares. Núcleos reticulares continuos excitan los músculos antigravitatorios. Núcleos reticulares vulvares inhiben los músculos antigravitatorios. Y núcleos vestibulares excitan los músculos antigravitatorios. ¿Qué chingadas son los músculos antigravitatorios? Los músculos antigravitatorios son un conjunto de grupos musculares cuya función primordial es soportar la fuerza de la gravedad para mantener una determinada postura en el individuo sano. Todo lo que nos ayuda a quedarnos parados, todo lo que nos ayuda a quedarnos en pie o con una postura erecta son los músculos antigravitatorios. Y quienes se encargan de la inervación de estos músculos antigravitatorios justamente son los núcleos reticulares y vestibulares que se encuentran dentro del tronco encefálico. ¿Qué tal estamos acá? Después del almuerzo pega un sueño porque el cortisol comienza a bajar, ¿verdad? Y ahí da esa gana de tomar una soneta. Bueno, entramos a hablar del equilibrio. Aparato vestibular. ¿Dónde se encuentra? En el oído interno. A la mañana nosotros hablamos un poco sobre la audición, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el oído se dividía en un oído externo, oído medio y oído interno? El oído externo constaba de la oreja y un conducto aéreo. Después tenemos el tímpano, que comienza o divide el oído externo del oído medio. Por ende, el oído medio cuenta con el tímpano, 3 huesecillos, martillo, yunque, trío y la trompa de Eustaquio. Y después tenemos el oído interno. En el oído interno tenemos la cóclea y dentro de la cóclea se encuentran los cilios que recepcionan los estímulos sonoros. Tenemos también el aparato vestibular, que es el encargado del equilibrio. Ambos emiten sus señales a través del nervio auditivo o el nervio vestibular, lo mismo. Y bueno, una parte de la señal se va en el lóbulo temporal, que es la audición, y una parte se va en el cerebelo, que es el equilibrio. La información sonora se va en el lóbulo temporal y la información del equilibrio se va en el cerebelo. ¿Estamos bien? Bueno, ¿de qué consta el aparato vestibular? El aparato vestibular es el órgano sensitivo encargado de detectar la sensación de equilibrio. Se encuentra encerrado en un sistema de tubos y cavidades óseas situado en la porción petrosa del hueso temporal, llamado laberinto óseo. Dentro de este sistema están los tubos y cavidades membranosas denominados laberinto membranoso. El laberinto membranoso es el componente funcional del aparato vestibular. Ahora bien, este es nuestro laberinto membranoso, que es cómo nuestro cuerpo se encarga de equilibrar. En resumen, cómo nuestro cuerpo o el aparato vestibular funciona. Es como el nivel que nosotros tenemos o los constructores tienen para hacer sus obras. ¿Qué es el nivel para los que no saben? Bueno, los constructores, no sé si algunos de ustedes vieron, si todos ya vieron, tienen como un material de madera entre hierro que tiene un tubo de agua dentro de un líquido y dentro de ese líquido tiene una pelotita de aire. ¿Está? Y bueno, ese material ellos ayudan a colocar por sobre el objeto que están construyendo y la pelotita de aire se mueve si está mal nivelado o no su hora de construcción. ¿Me siguen? ¿Entienden lo que es un hilo? ¿Ya vieron alguna vez? Sí, ¿saben lo que es un hilo? Sí, no, voy a buscar en internet.
Existen diferentes tipos. Acá tiene una pelotita de aire. Dependiendo si está bien nivelado o no a la hora que estoy haciendo, la pelotita se va a mover. Obviamente, si mi estructura está un poco inclinada hacia la izquierda, mi pelotita de aire se va a ir más hacia arriba, hacia el lado derecho, ¿verdad? Y si está un poco inclinada hacia la derecha, mi pelotita o mi balón, mi bolsa de aire, bueno, se va a ir más hacia la izquierda. Esta nos ayuda justamente a nivelar o a los conductores. ¿Se entiende la función ahora del libro? ¿Reconocen un poco? Y bueno, lo mismo ocurre dentro de nuestro oído. Se tiene justamente esa misma capacidad de conseguir nivelarse justamente por el movimiento del líquido que hay dentro de los conductos semicirculares. En resumen, tenemos dentro del oído interno la cóclea y tenemos los conductos semicirculares. Dentro de los conductos semicirculares se encuentra líquido, y ese líquido al moverse justamente me define la posición en donde mi cabeza está. La cóclea, aparte de la audición, lo que se encarga del equilibrio son los conductos semicirculares. Y el laberinto membranoso está compuesta básicamente por la cóclea, conducto coclear, que es tres conductos semicirculares, y dos grandes cavidades, el aurículo y el sacro. ¿Estamos? Y bueno, la cóclea es el principal órgano sensitivo para la audición y tiene poco que ver con el equilibrio. Sin embargo, los conductos semicirculares, el aurículo y el sacro, son elementos integrantes del mecanismo del equilibrio. En resumen, la cóclea para la audición y conductos semicirculares para el equilibrio. ¿Estamos viendo hasta acá? Ahora bien, ¿qué son las máculas? Los órganos sensitivos del aurículo y del sacro para detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. La mácula del aurículo determina la orientación espacial de una persona que está en posición vertical, y la mácula del sacro determina la orientación espacial de una persona que está en posición horizontal. La mácula está cubierta por una capa gelatinosa, y dentro de esta capa se encuentran células espinosas, que son los receptores del equilibrio. Estas células se comunican con el nervio vestíbulo coclear. Cada célula espirosa está compuesta por 50 a 70 cilios, que dependiendo de la posición de estos cilios se determina el movimiento. Y bueno, dentro de los conductos semicirculares, que son tres, se encuentra un líquido llamado endovino, que dependiendo de la posición de la cabeza, este líquido estimula las máculas presentes en el aurículo y en el sacro. Repito, dentro del oído interno, nosotros tenemos el aparato vestíbulo coclear. La cóclea se encarga de la audición, el aparato vestibular del equilibrio. Dentro de la cóclea se encuentran cilios que recepcionan los estímulos sonoros, que es el estereotaco. Y después tenemos los conductos semicirculares del aparato vestibular, que componen de tres conductos semicirculares, el aurículo y el sacro. Dentro del aurículo y el sacro se encuentran las máculas, y dentro de las máculas se encuentran los cilios, que son los receptores del movimiento. ¿Cómo se estimulan estos receptores? Dependiendo de la movilización del líquido que está dentro de estos conductos semicirculares. Y ahí hacemos referencia a una analogía a lo que el nivel que vimos de los conductores. Dependiendo de cómo se mueve el líquido dentro de los conductos semicirculares, puede estimular los cilios que están dentro o del aurículo o del sacro. Y así yo puedo determinar si estoy bien posicionado o no, puedo determinar la postura que estoy teniendo. ¿Estamos? Vía del equilibrio. Los cilios de las células pilosas que están dentro de los sacros y del aurículo transmiten su información a los nervios
vestibulares. De los nervios vestibulares, la información pasa a los nervios vestibulares presentes en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo. Del tronco encefálico, la información pasa al cerebelo. Del cerebelo, del tronco encefálico, se emiten respuestas eferentes por vía extrapiramidal. En resumen, toda la información recepcionada por los cilios presentes en mi aparato vestibular es enviado a través del nervio vestíbulo coclear o el nervio auditivo. Esa información que es canalizada por el nervio auditivo se va al tronco encefálico y del tronco encefálico se va al cerebelo. El fin es el cerebelo, pero antes pasa por el tronco encefálico. Estamos, repito, toda la información recepcionada por los cilios presentes dentro del aparato vestibular pasa al cerebelo, pero antes de llegar al cerebelo pasa al tronco encefálico. Ahora bien, del cerebelo puede partir información que se va a transmitir o puede ayudarse a transmitir a través de la vía extrapiramidal. Y también del tronco encefálico en sí ya puede partir también una información o algunos reflejos inconscientes. ¿Estamos? Repito, toda la información recepcionada por los cilios que están dentro del sistema vestibular viajan a través del nervio auditivo hasta el cerebelo. Pero antes de llegar al cerebelo pasa también por el tronco encefálico. Y ahí puede llegar a emitir respuestas. Solamente termina el tronco encefálico en el cerebro, no. De ahí se puede dividir, puede irse en varias otras partes, ¿verdad? Y entramos a hablar de la integración neuronal, de la complejidad de integración que tiene la cabeza. Pero bueno, la mayor parte termina en el cerebro y el tronco encefálico. ¿Estamos? ¿Preguntas acá? ¿Quieren descansar y después seguir la clase o seguimos maratón? ¿Quieren descansar? Descanso entonces y seguimos y medio.